Niños y niñas, hoy en Personal Social, ¿cómo hice para organizar mis actividades para mejorar nuestra convivencia en familia? Atentos a las actividades de la plataforma Aprendo en Casa. ¿Y qué aprenderemos hoy? Hoy te detendrás en la estación 3, en la que revisarás y analizarás cómo hiciste para organizar tus actividades para mejorar la convivencia en familia. Entonces, nuestras metas son las siguientes: identificar mis logros y dificultades de aprendizaje al revisar mis tareas. Además, realizar una lista de acciones para mejorar mis aprendizajes. Niños y niñas, continuaremos con el recorrido de los aprendizajes y harás una parada en la estación 3. Recordarás cómo hiciste para organizar tus actividades para mejorar la convivencia en familia. Ahora recordemos los pasos para mejorar tus aprendizajes de manera autónoma. Tomen en cuenta que estamos en la estación número 3, actividad. Organizamos nuestras actividades para mejorar nuestra convivencia. 1. Identificar. ¿Cuál fue el desafío o meta de la actividad? 2. Revisar. ¿Qué características o criterios debe tener mi trabajo? Para este paso número 2 tomarás en cuenta este cuadro con las características o criterios. 3. Observar. ¿Cómo lo hice? Identificar avances, logros y dificultades y cómo me he sentido. 4. Pensar y proponer. ¿Qué debo hacer para mejorar y lograr mi desafío meta? Observa cómo Pablo revisó los trabajos que le ayudaron a organizar sus actividades para mejorar la convivencia con su familia. También elaboró su vagón. Paso número 1. Identificar cuál fue el desafío o meta de la actividad. Niños y niñas, leamos juntos lo que nos cuenta Sebastián. Estas fueron las metas. A ver, veamos, Sebastián, ¿cuáles fueron las metas? 1. Reconocer la importancia de organizar las actividades que realizamos en el día y en la noche. 2. Proponer acuerdos y asumir compromisos para organizar las actividades familiares. La evidencia de mi trabajo fue un cuadro donde escribí nuestros acuerdos sobre las actividades. A ver, muy bien, entonces veamos el cuadro que realizaste. Aquí tenemos los nombres de cada uno de los integrantes de tu familia, además de las actividades que ellos realizan en el día y en la noche. También los compromisos que cada uno de ellos ha realizado. Es hora de responder algunas preguntas según las actividades que realizó Sebastián. ¿Qué tuvo que hacer Sebastián para realizar su trabajo? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? ¿Qué hizo Sebastián para poder elaborar su trabajo? Muy bien, lo primero que hizo fue leer cada una de las metas y también pedir apoyo a los integrantes de su familia para que así pueda escribir la información en este cuadro. ¿Con quiénes lo hizo? Ustedes ya lo saben, ¿verdad? Claro, con los integrantes de su familia. ¿Para qué le sirve a la familia organizar sus actividades? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? ¿Por qué será importante para una familia organizar sus actividades? Claro, justamente es para poder convivir en armonía y así se respetan unos a otros. Ahora recuerda y responde. ¿Quiénes de tu familia participaron para organizar sus actividades? ¿Ya recordaron, niños y niñas? Muy bien, justamente tendrás que escribir los nombres de los integrantes de tu familia que te ayudaron para organizar sus actividades. Lo tiene que escribir en esta línea. Ustedes pueden. ¿Para qué les sirve a tu familia organizar sus actividades? A ver, niños y niñas, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué será importante que tu familia pueda organizar sus actividades? Muy bien, justamente es para poder convivir mejor en familia
y sobre todo en armonía. Paso número 2. Revisar qué características o criterios debe tener mi trabajo. Estos son 5 criterios para revisar mi trabajo. 1. Explicar por qué es importante organizar las actividades del día y la noche. 2. Participar todos los integrantes de la familia. 3. Proponer acuerdos. 4. Considerar actividades de juego y la hora del sueño. 5. Asumir compromisos para respetar los acuerdos. Ante esto, te hago una pregunta. ¿Qué debe hacer Sebastián para proponer acuerdos para organizar sus actividades del día y la noche en familia? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? ¿Qué es lo que tiene que hacer Sebastián? Muy bien, justamente esa respuesta o tu opinión se lo puedes dar a tu familiar. Por ejemplo, Sebastián podría reunirse, dialogar en familia y proponer entre todos estos acuerdos. Paso número 3. Observar. ¿Cómo lo hice? Ver mis logros, dificultades y cómo me he sentido. Revisa el logro de Sebastián en su primera meta. Veamos entonces el logro de Sebastián en esta primera meta. Reconocí la importancia de organizar las actividades que realizo en el día y en la noche. Y Sebastián colocó la X justamente en la columna de lo logré. Niños y niñas, Sebastián dialogó con su papá sobre la historia de Juan, el personaje del texto de la actividad. ¿Lo recuerdan? Muy bien, a partir de esta historia, Sebastián y su papá dialogaron. Este es el diálogo. ¿Qué les parece si lo leemos de uno en uno? Escuchemos el diálogo entre Sebastián y su papá. ¿Cómo se comportan los integrantes de la familia de Juan? Dejan sucio el baño y el comedor, escuchan música en alto volumen y no dejan estudiar. ¿Qué pasa con el trato entre los integrantes de la familia de Juan? ¿Por qué? Tienen problemas porque algunos se acuestan muy tarde y no dejan dormir a los demás. ¿Cómo se sienten los integrantes de la familia de Juan? ¿Por qué? Están enojados porque no pueden dormir. ¿A qué conclusión llegaron? ¿Será bueno lo que proponen? Que se pongan de acuerdo. ¿Qué les ayudó a ponerse de acuerdo? ¿Por qué? Les ayudó ya no estar enojados porque ya no se pelean. Luego de dialogar con su papá, Sebastián revisó las características o criterios para evaluar su primera meta. Leamos entonces cuál fue esa primera meta. Explicar por qué es importante organizar las actividades del día y la noche. Ahora responderemos a estas preguntas. ¿Crees que logró su meta? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? ¿Sebastián habrá logrado cumplir con esta meta? ¿Cómo lo sabes? Tu respuesta se lo puedes comentar a tu familiar. Ahora entre todos nos ayudamos. ¿Crees que logró su meta? Sí, ¿verdad? Sebastián logró su meta. ¿Y cómo lo sabes? Pues después de observar y leer el diálogo que él tuvo con su papá, nosotros podríamos decir que sus respuestas fueron acertadas. En este recuadro colocarás un check en lo hice. ¿Cómo crees que se dio cuenta Sebastián de la importancia de organizar las actividades? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? ¿De qué manera Sebastián se dio cuenta de que organizar las actividades son importantes? Claro, justamente después de leer la historia de Juan, ¿verdad? Y sobre todo, también dialogar con su papá y reflexionar sobre esta historia y la actitud de la familia de Juan. Recuerden, niños y niñas, que estas son solamente algunos ejemplos de cómo podrías responder. Ustedes tienen que hacerlo con sus propias ideas. Tu respuesta lo puedes escribir en este recuadro. Ahora informarás a tu familiar cuál fue la segunda meta. Leamos juntos. Propuse acuerdos y asumí compromisos para organizar las actividades familiares.
Sebastián colocó la X en la columna "Lo logré". Sebastián revisó si cumplió su segunda meta. Primero se fijó en los criterios que debía tener su trabajo. Luego recordó lo que hizo al realizar su actividad. Más adelante, niños y niñas, ayudaremos a Sebastián a revisar su trabajo según estos criterios. Con mi familia revisamos nuestra organización de actividades. Vimos que las estábamos cumpliendo. Luego dialogamos sobre las actividades que nos ayudan a una buena convivencia. Nos dimos cuenta de que no habíamos incluido el juego en nuestras actividades. Entonces propusimos nuestros acuerdos para incluir actividades de juego que mejoren nuestra convivencia. Es hora de revisar el trabajo de Sebastián. Observen, niños y niñas, que en esta columna Sebastián escribió los nombres de los integrantes de su familia. Él también se incluyó, además de las actividades que realizan en el día y en la noche, y también del compromiso. Veamos entonces: papá Ignacio, durante el día me levanto y preparo el desayuno. En la noche converso con Mario y Sebastián. Veo televisión, ayudo a servir la cena. Mi compromiso es, los fines de semana, compartir tiempo en familia con juegos de mesa, leer juntos o hacer una representación. Mamá Zoila, en el día preparo la comida, trabajo en mi computadora. En la noche preparo la cena, preparo mis clases para el día siguiente, duermo. Mi compromiso es organizar más tiempo para ayudar a Sebastián en sus tareas. Mario, 11 años, en el día veo mis clases por TV, hago las tareas, leo mis libros favoritos. En la noche ceno y duermo. Mi compromiso es conversar más con mis papás. Sebastián, 7 años, en el día veo mis clases por TV, hago las tareas, juego. En la noche ceno y duermo. Mi compromiso es jugar con mi familia. Después de revisar el trabajo de Sebastián, es momento de completar este cuadro para verificar en su evidencia si logró realmente la meta. Leamos entonces el criterio. Participar todos los integrantes de la familia. ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? ¿Sebastián logró cumplir con este criterio? Claro, sí lo hizo, ¿verdad? Aquí lo observamos. Están cada uno de los nombres de los integrantes de su familia. Entonces en este espacio colocará un check en lo hice. ¿Cómo me di cuenta? ¿De qué manera Sebastián se dio cuenta que cumplió con este criterio? Muy bien, por las respuestas que dieron cada uno de los integrantes de su familia. Él podría escribir esta respuesta aquí. Segundo criterio, revisar nuestros acuerdos. En esta actividad, ustedes no podrán saber si ellos revisaron o no sus acuerdos, pero hace un momento Sebastián nos dijo que su familia y él se habían dado cuenta que en sus actividades no habían incluido las actividades del juego. Así es que ellos decidieron revisar estos acuerdos e incluir estas actividades del juego para mejorar la convivencia en familia. Entonces, Sebastián sí revisó sus acuerdos. Aquí podría escribir esta respuesta. Así ustedes tendrán que leer cada uno de estos criterios y colocar los checks según corresponda, según lo hizo Sebastián. Y también dirán cómo se dio cuenta. Por ejemplo, asumir compromisos para respetar los acuerdos. ¿Dónde está? Aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué colocarás aquí? Un check. Y dirás cómo se dio cuenta. Es momento de dialogar en familia a partir de las siguientes preguntas. ¿Por qué Sebastián señala que logró su meta? ¿Tuvo alguna dificultad? ¿Qué le faltó hacer? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo crees que se sintió Sebastián? ¿Por qué? Paso número 4. Pensar y proponer. ¿Qué debo hacer para mejorar y lograr mi trabajo o meta? Revisa nuevamente el trabajo de Sebastián y responde a las siguientes preguntas. ¿Qué acciones hizo bien? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? ¿Qué acciones realizó bien Sebastián?
Muy bien, esa respuesta lo puedes escribir aquí. Por ejemplo, podríamos decir que Sebastián logró que todos los integrantes de su familia participen y que cada uno de ellos realice un compromiso. ¿Qué acciones debe hacer para mejorar? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? ¿Qué acciones tiene que realizar Sebastián para mejorar su trabajo? Muy bien, esa respuesta lo puedes escribir aquí. Por ejemplo, una de esas acciones podría ser incluir las actividades de juego en familia para mejorar la convivencia. Muy bien, felicitaciones. Ahora te toca recorrer los mismos pasos que realizó Sebastián para revisar sus metas. Con ayuda de un familiar, revisa tus trabajos y completa tu vagón de la estación 3. Estamos seguros de que lo harás muy bien. Recuerda, al realizar tus actividades, algunas te pueden salir bien y otras no tanto, pero todas son oportunidades para que te des cuenta de que cada vez lo puedes hacer mejor. Expresa libremente tus respuestas. Y como ustedes ya saben, en este esquema ustedes tendrán que pintar cada cuadrante según el color que corresponde. Pintarán hasta el número 3 si te sentiste muy bien. Si no te sentiste tan bien, pintarás hasta el 2 o hasta el 1, depende de ti. Por ejemplo, en este cuadrante podrías pintar hasta el número 3, según este ejemplo. Y como ustedes ya saben, es momento de evaluar tus metas. Coloca los checks según corresponda.